Muy buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, estudiantes de Administración Financiera del 10º semestre. Mi nombre es Lenin Martínez Mesa, mi compañero. Mi nombre es Sebastián Rivera. Y mi compañero Héctor Guaitadilla. ETB es una empresa colombiana que nace en 1984. Como lo vemos, es una empresa de sociedad por acciones organizadas, cuyo mayor accionista es el Distrito Capital. Se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá. A través de la conexión integral, busca beneficiar tanto individualmente como colectivamente empresas, hogares, al mismo estado y muchos territorios. Como lo vemos en esta gráfica, ETB obtuvo utilidades en el 2018 que llegaron a 42.000 millones. Esto es un resultado que se obtiene por primera vez en 4 años. El EBITDA cubrió ampliamente las inversiones, dejando un excedente de 532.000 millones con un margen del 35%. Bueno, como lo vemos en la gráfica, ETB informa sus utilidades al 2018, llegaron a 42.000 millones por primera vez en 4 años. Las inversiones del EBITDA cubrió ampliamente para estos periodos, que da un reporte de 532.000 millones con un margen del 35%, obteniendo un resultado muy positivo, lo que le permite continuar mejorando las redes y vinculando nuevos clientes. Bueno, vamos a hablar del pasivo no corriente. Este componente nos indica las concesiones de bonos y otras cuentas por pagar de largo plazo, representada en uno de los porcentajes más altos en los activos corrientes, de un 26% para el año 2018, posteriormente un 21% para los años 2019 y 2020. ¿Qué nos quiere decir de acuerdo a la gráfica? Podemos mirar que los pasivos van disminuyendo paulatinamente en los diferentes años, gradualmente. Podemos mirar que en el 2018 es elevada la cuenta de pasivos corrientes debido a los compromisos que tenía con los bonos y otras cuentas por pagar. ¿Qué nos quiere decir este rato? Al disminuir puede generar que la empresa esté perdiendo significativamente la capacidad de poder solventar sus deudas a largo plazo. Es un factor positivo porque si disminuimos los pasivos corrientes, va a aumentar la liquidez proporcionalmente en los últimos años y eso permitirá poder pagar las obligaciones financieras acorde a los pasivos o las obligaciones que se tenga a corto plazo. Entonces, posteriormente, podemos mirar la prueba ácida, la cual es la capacidad para atender las deudas a corto plazo. Sin comprometer la venta de inventarios, se puede deducir que el año 2018 fue el más alto, lo que significa que la empresa puede asumir 1.44 veces el pasivo corriente. En adelante va disminuyendo y para el 2021 y 2022 tiene una baja de 0,76 o 0,75 respectivamente. Al contrario de el pasivo no corriente, la prueba ácida quiere decir que si va disminuyendo, la empresa puede verse comprometida para pagar sus obligaciones a corto plazo. Entonces es muy importante tener en cuenta que ETB está decayendo, pero asimismo no está solventando sus deudas a corto plazo. Esto debido a obligaciones financieras, también endeudamiento. Entonces es importante tener en cuenta ese ratio. Pasamos para el margen bruto para la empresa. Este indicador de rentabilidad se puede determinar que para el año 2018 como para el año 2019 el indicador de margen bruto fue del 72% y 71%, lo cual se obtuvieron valores positivos con porcentajes altos. Se toma como referencia el año 2020, un porcentaje del 46%, para el cual se puede deducir que en ese año la empresa obtuvo una utilidad bruta sobre las ventas más baja en comparación con los demás periodos. Entonces podemos observar que
ha bajado en el 2020 debido a la pandemia del COVID-19. La empresa se ve afectada directamente en ese margen bruto, pierde alguna rentabilidad, pierde valor, lo que es un aspecto muy negativo, pero si nos podemos dar cuenta, para el 2021-2022 está la curva ascendente. Esa es una recuperación paulatina que está sufriendo la empresa y es algo muy positivo porque quiere decir que las proyecciones y el buen manejo administrativo se ve reflejado en los balances financieros positivos que nos muestra la curva. Para el margen operativo, en cuanto teniendo como referencia el año 2020, con un porcentaje del 22%, el más bajo con respecto a los años anteriores, en el año 2019 llegó a un punto más alto, con un porcentaje del 40%, y para el año 2021 tiende a recuperarse y asumir los costos de ventas y de gastos operacionales en un menor porcentaje posible, traduciendo que se está realizando una buena gestión de los recursos, lo cual genera un equilibrio positivo para la empresa. Es muy importante tener en cuenta que esta curva de disminución en el año 2020 radica en que la empresa, para su funcionamiento operativo, hace un incremento creando nuevos puestos de trabajo, lo que dificulta un poco la solvencia para pagar esas obligaciones financieras. Entonces hay esa decadencia de aumentar las obligaciones financieras más una pandemia, entonces podemos mirar que ese pico es muy bajo. Paulatinamente pues se va recuperando, lo que quiere decir que la empresa es acorde con las operaciones y la utilidad que genera en cuanto a la funcionalidad de la misma. Listo. En esta ocasión vamos a hablar acerca del indicador EBITDA. Este me representa la cantidad de beneficios que genera para la empresa ETB. ¿Sí? En el 2018 podemos evidenciar que hay un margen de EBITDA positivo y para el 2019 también se eleva bastante. El pico es el más alto en el 2019 por un valor de 194 billones de pesos, lo cual es muy representativo para la empresa. Ya para el 2020, debido a la época de pandemia, pues evidencia una disminución de sus beneficios. Por tanto, pues aquí podemos evidenciar, de acuerdo a los datos macroeconómicos que se presentaron en esa época, resulta de que en ese tiempo, pues existen bastantes cuentas por cobrar en esa época, debido a que los clientes pues ya en ese tiempo no pudieron asumir esos precios, esos costos por parte de la prestación de servicios de la empresa. Ya después del 2020 hasta el 2022 se evidencia un pico bastante elevado debido a la buena gestión por parte de la empresa de ETB. Ahí pues la empresa en el 2021 asume de que puede dar continuidad al buen manejo de los recursos. En cuanto al análisis de este indicador, el ROA es la rentabilidad sobre el activo, podemos evidenciar en el comportamiento en esta gráfica sobre este tipo de rentabilidad. Lo que pasa aquí es que hay un comportamiento bastante fluctuante. Podemos evidenciar en el 2019 hay un margen representativo, estamos en el pico más alto en cuanto a rentabilidad. Hay un 5% en el 2019 que es bastante elevado en comparación con otros años, en la comparación de estos 5 años. Ya para el 2020 hay un pico bastante bajo, es una caída bastante baja y esto repercute pues en cuanto a la rentabilidad por parte de la empresa. Ya para el 2021 la empresa tiende a recuperarse, a generar una buena gestión por parte de los administrativos y ya para el 2022 hay un alcance del 4% en comparación al 2019, que ya la empresa ETB empieza a recuperarse. Listo. En cuanto a la proyección por parte de la empresa ETB,
podemos evidenciar y hacer una comparación entre los ingresos versus costos y gastos. Aquí podemos evidenciar que para el año 2022 hasta el periodo 2027 podemos ver que los gastos y costos van ascendiendo en comparación con los ingresos. Esto nos puede perjudicar en un futuro debido a que los gastos, como podemos evidenciar en la gráfica, lo que hace es que los gastos y costos sean más elevados que los ingresos de aquí hasta el periodo 2027. Esto se debe a que existen diferentes compromisos de pago y cuentas por pagar a los socios accionistas y proveedores. Gracias. También podemos concluir que en los años 2019 y en el periodo 2022 la empresa ETB obtuvo los mejores resultados, lo que le permitió cumplir con todas sus obligaciones y obviamente mantenerse en el mercado competitivo. También nos reportan el balance general muchos gastos. Lo que podemos evidenciar es que a largo plazo puede presentar iliquidez y puede tener un riesgo significativo financiero. Muchas gracias.